Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión, a las sesiones generales de este semestre. Primero que todo, quiero disculpar a los jefes de estudio porque se encuentran en actividades humanitarias por fuera de nuestra comunidad. Y vamos a empezar con una sesión muy interesante acerca de la presentación de la unidad multidisciplinar de porfirias. Los dejo con la doctora Encarna Guillén. Muchísimas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Docencia la invitación a que presentemos un poco los datos que tenemos hasta ahora de la unidad de porfirias y además que actualicemos el tema. Es una sesión que verdaderamente interviene prácticamente personas de todo el hospital durante mucho tiempo, pero que por razones prácticas evidentemente vamos a participar pues unas cuantas personas. A ver, ahora no se mueve el cursor, no se mueve el cursor. No se mueve. ¿Le damos ahí entonces? Debería poder ya. Sí. Ahora ya, ¿no? Gracias. Vale, pues como decía, durante mucho tiempo y muchos servicios del hospital intervienen en la actuación en este tipo de enfermedades que lógicamente son crónicas y multisistémicas, como ahora después veremos, a pesar del nombre de porfirias agudas de la sesión. Pero evidentemente para condensar en este tiempo de la mañana toda la actualización que queremos hacer, pues vamos a participar 4 ponentes, que voy a ser yo misma, de la sección de genética médica en el servicio de pediatría, la doctora María Encarna Hernández, del Servicio de Medicina Interna, el doctor Guillermo Glover, del Centro de Bioquímica y Genética Clínica, y la doctora María Barreda, del Instituto de Investigación Biosanitaria. Es un poco el guión que queremos, por el que queremos recorrer la sesión, y es un poco, pues, partiendo de un caso clínico habitual que nos sucede, hablar un poco de cómo se ha conformado y quiénes componen la unidad funcional de porfirias de la Risaca, ir hacia la clasificación general de las porfirias y en concreto las porfirias agudas, la prevalencia y distribución en nuestra región, que es una región especialmente sensible con la porfiria por su frecuencia, pasando a describir pues la sintomatología clínica la sintomatología típica de la crisis aguda, cuáles son los factores precipitantes, los tratamientos habituales, las complicaciones a largo plazo y luego pues ver cómo la genética puede confirmar el diagnóstico y ayudar a identificar nuevos casos en las familias. Lo que ha aportado también la experiencia en cuanto a la historia natural y las novedades terapéuticas, así como, bueno, pues alguna web de ayuda y por último el circuito asistencial que podemos tener. Para empezar, simplemente a recordar pues una situación que puede ser habitual, ¿no? Que aquí cada vez ocurre menos, pero esta es una historia de un caso real, de una paciente que después manifestó crisis recurrentes, como veremos, pero es una mujer, porque las porfirias agudas, aunque efectivamente la alteración genética la pueden tener hombres y mujeres, pero como veremos la penetrancia, la capacidad de expresar los síntomas es mucho más frecuente en las mujeres. Pues se trata de una mujer joven de 29 años que tiene como antecedente un quiste ovárico derecho y que consulta por dolor abdominal. Pues una consulta absolutamente frecuente para las puertas de urgencias y para los servicios de salud. Este dolor abdominal se valora, se le prescribe Nolotil y al mismo tiempo se le ve que tiene una gestación gemelar de casi 6 semanas de gestación. La chica sigue empeorando y el tercer día ingresa en ginecología. Continúa el tratamiento en Nolotil, empieza a empeorar, un empeoramiento del estado general, también a nivel neurológico, asociando pues una hiponatremia y le aparecen crisis convulsivas. Al 6.º día ingresa en UCI, aparece signos de neuropatía, de encefalopatía, y sobre el 7.º día se hace el diagnóstico bioquímico de crisis de porfiria, lo que hace que se inicie el tratamiento con emina y que empiece a evolucionar más positivamente. Tiene el alta pues prácticamente al mes de inicio de sintomatología,
con una neuropatía, lesiones isquémicas corticales y problemas de atención y memoria. En el momento de poscrisis, ¿no? Desde el punto de vista genético se confirma la enfermedad. Hay una interrupción voluntaria del embarazo por todas las complicaciones que ha tenido durante este ingreso y por la potencial exposición a teratógenos y a situaciones en concreto teratogénicas también. Y bueno, pues tiene nuevas crisis recurrentes, una de esas pacientes de la proporción menor que experimenta crisis recurrente, y desde luego su impacto en la calidad de vida es muy importante. ¿Vale? Pues partiendo de este caso y de la necesidad de abordar lo más precoz posible el diagnóstico, como sucede en cada una de las enfermedades complejas y raras a las que nos enfrentamos, y también la necesidad de tener coordinación y comunicación entre los distintos servicios, pues nace esta unidad funcional que se origina a partir de la sección de genética médica, pero que se incorpora a medicina interna, como he dicho, con la doctora Hernández, servicio de análisis clínicos, que es crucial, con el doctor Avilés y la doctora Martínez Villanueva, el Centro de Bioquímica y Genética Clínica con el doctor Glover y Pablo Carbonell, bueno, como referentes todos, porque lógicamente en cada uno de los sitios hay muchísima gente trabajando en ese aspecto. Enfermería gestora de casos, desde el punto de vista de la investigación, la doctora Barreda y la doctora Marilena Pérez, y luego toda una serie también de otros servicios de urgencias, de farmacia, de neurología, de nefrología y dermatología, que obviamente pues son cruciales dependiendo también de la situación y del tipo de porfiria que enfrentamos. Desde esa unidad pues hacemos todo lo que supone la valoración clínica, el estudio bioquímico y genético, el asesoramiento genético, la coordinación y el tratamiento y también investigación, como veréis. Ahora mismo la unidad pertenece a una propuesta de centro y unidad de referencia de CESUR de Metabólica, que estamos en proceso de acreditación. Es un cuadro que no quiero que digamos, lo desmenucemos absolutamente, pero simplemente decir que las porfirias suceden por una alteración en la vía del grupo hemo, por alteración enzimática a distintos niveles, que nos van a dar dos grupos fundamentales, aunque luego veremos que hay un solapamiento también en algunas de ellas. Las porfirias que se han calificado como agudas, que se relacionan sobre todo con la afectación hepática, y luego las porfirias que tenemos cutáneas. En medio de ello también hay porfirias que pueden manifestar sintomatología aguda y también algunas manifestaciones cutáneas, como pueden ser la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. De las porfirias agudas hepáticas, la más frecuente es la que nos encontramos en el segundo paso, en el déficit del hidroximetilvilano sintetasa, HMBS, que es la porfiria aguda intermitente y donde nosotros tenemos una prevalencia alta. ¿Qué sucede con ese tipo de porfirias? Pues que cada una es el resultado de la alteración de un gen y por consecuente la alteración de la enzima que codifica correspondiente, y además manifiestan distintos patrones de herencia. La mayoría son autosómicas dominantes, con lo cual tenemos que tener también siempre en mente la posibilidad de que la persona que está expresando la enfermedad no sea la única afectada en la familia y, por tanto, digamos que el proceso de investigación de esos otros familiares en riesgo y también de la posibilidad de hacer asesoramiento genético y prevenir la aparición de crisis va a ser muy importante. De esas, como ahí vemos, tenemos la porfiria aguda intermitente, como hemos dicho, la más frecuente, y luego la coproporfiria hereditaria y variegata, que además de esas crisis agudas pueden manifestar síntomas cutáneos. ¿Qué característica tienen fundamental y es la que tenemos que tener en cuenta? Pues que son enfermedades que típicamente su penetrancia es incompleta. ¿Y eso qué quiere decir? Que no todo el mundo que tiene la alteración genética va a expresar la enfermedad clínicamente. Y además, hoy por hoy no tenemos manera de predecir de aquellos que tienen la alteración genética quién a lo largo de su vida va a tener o no la enfermedad. Clásicamente la penetrancia descrita para la más frecuente, que es la aguda intermitente, ha sido del 20%. Sin embargo, en nuestra región, y ahora enfatizaremos en ello, hemos visto que el 50%, es decir, de cada una de cada dos personas que tengan la alteración genética van a expresar sintomatología a lo largo de su vida.
Hay una porfiria que es absolutamente excepcional, que es la del déficit de ALA, y que es autosómica recesiva, con lo cual la aproximación es completamente diferente, ya que aquí pues, los padres serán portadores y todo lo más habrá algún otro hermano que tenga la posibilidad de manifestar la sintomatología. Cuando nosotros tenemos una familia de porfiria, entonces, ¿qué nos podemos encontrar? O un grupo de enfermos de porfiria, nos podemos encontrar personas que tengan la alteración genética y sean de por vida asintomáticos, este grupo de aquí, que nunca han experimentado una crisis aguda y van a fallecer sin expresarla, y obviamente van a tener el defecto genético, pero hay una característica, y es que estas personas, a pesar de no tener sintomatología, pueden ser excretores crónicos de los metabolitos que se acumulan una vez que se produce el stop enzimático por el déficit, por la alteración genética. Es decir, que en la porfiria aguda intermitente, como ahora veremos que nos centraremos, los metabolitos que hay en el paso previo a la interrupción enzimática va a ser el porfobilinógeno y el deltaminolebulínico. Pues bien, estas personas, aunque sean asintomáticos de por vida, si les hacemos el análisis de ALA y PBG en orina, pueden estar permanentemente elevados. Luego hay otro grupo que supone aquel grupo de las crisis esporádicas, que pueden tener una o dos o tres, tampoco muchas más a lo largo de su vida. Y este pertenece pues una gran proporción de pacientes donde pues al principio, coincidiendo con la crisis, sube el ALA y el PBG, fundamentalmente es el PBG siempre el que tenemos que tener conexionado con la crisis, y que posteriormente persiste elevado durante meses y luego pues bueno, puede volver a sus niveles normales. Y luego tenemos una proporción muy pequeña de pacientes que se califica o se estima en torno al 5%. Son aquellos que tienen crisis recurrentes, más de 4 crisis anuales, y que aquí sí se ha barajado durante este tiempo tratamientos profilácticos, tratamientos preventivos del tipo de la hematina periódica, que ahora veremos eso cómo se ve a día de hoy, y que suelen también pues asociar más sintomatología e impactar obviamente muchísimo la calidad de vida. Una cosa, cuando nosotros estamos haciendo el despistaje de la porfiria en la familia, podemos ofrecer ese diagnóstico desde la infancia, pero tenemos que tener en cuenta que un dolor abdominal en la infancia va a ser prácticamente todo menos una crisis de porfiria. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante porque a veces en las historias ya tenemos identificados niños que tienen la alteración genética, pero normalmente la sintomatología se manifiesta a partir de la segunda década y es absolutamente excepcional que podamos tener una crisis de porfiria en la infancia, y eso es muy importante para no retrasar cualquier proceso diagnóstico. Y lo que os decía, la penetrancia es una enfermedad que se liga más a las mujeres por factores que bueno, no están del todo tipificados, pero como sabemos que todo lo que es el ambiente hormonal, etcétera, influye, pues lógicamente ese es uno de los factores por los que la penetrancia es diferente, y tenemos por cada 2 mujeres pues un varón afectado. ¿Por qué también el interés? Pues el interés, como todos sabemos, desde que éramos residentes hemos sabido que en nuestra región es una región de especial prevalencia de la porfiria aguda intermitente. Y esto que bueno, pues supuso mi tesis doctoral junto con Guillermo Glover y con Pablo Carbonell, pues hizo que se pudiera identificar cuál era la alteración genética subyacente a todo ese número de pacientes que padecían porfiria aguda en nuestra región, donde la zona 0 se sitúa en Blanca y Abarán, ligada a determinados apellidos que todos sabemos, pero que fundamentalmente se corresponde a una alteración genética que conlleva la pérdida de 30 aminoácidos y que de 30 bases, y que lógicamente es una deleción grande que se ve bueno, pues ya se veía en electroforesis y ahora por otras técnicas se detecta. Pero para continuar, lo que ahora vamos a ver, y después ya profundizaremos también en qué nos ha permitido la enseñanza del seguimiento de estos pacientes desde ese año, desde finales de los 90 hasta ahora, pues tenemos aproximadamente unos 80 pacientes de porfiria aguda intermitente en la región en seguimiento, lo que nos ha permitido conocer. Y luego de los otros tipos de porfiria, como hemos puesto antes, pues realmente hay 2 o 3 familias
que son, bueno, pues acorde a las cifras que nosotros tenemos. Para que comprobéis cuál es la diferencia, veis que la frecuencia, por ejemplo, de porfiria aguda intermitente en Europa está en torno a los 6 pacientes por millón de habitantes, y nosotros triplicamos esa situación, Murcia, con respecto a España y con respecto a Europa, por la presencia de ese efecto fundador de la mutación, que ha hecho que se vaya transmitiendo durante pues, muchos años entre las familias en esa zona y después ya dispersándose por la región. Para ser consciente de las nuevas familias que pueden aparecer, de qué es lo que tenemos que hacer, vamos ahora a revisar qué supone, con la doctora Hernández, qué supone una crisis aguda y cómo se desencadena. Bueno, buenos días a todos. Pues eso, como ha dicho la doctora Guillén, hablaremos primero de los factores desencadenantes de una crisis de porfiria, que están recogidos en esta diapositiva. Y bueno, en resumen, cualquier tipo de estrés, incluido agotamiento físico, infecciones, intervenciones quirúrgicas, situaciones de ayuno, consumo de alcohol, de tabaco, las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales femeninas y más aún la progesterona, y el uso de fármacos, muchos de ellos de uso habitual en la práctica clínica, pueden desencadenar una crisis de porfiria. En cuanto a la clínica, bueno, pues muchas veces precedida por un pródromo en el que se encuentran síntomas vagos como cambios en el comportamiento, ansiedad, insomnio e intranquilidad, las crisis comienzan con una neuropatía autónoma, con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos, con estreñimiento, taquicardia, hipertensión, que progresa hacia una neuropatía periférica con debilidad difusa y alteraciones sensoriales, y que posteriormente puede manifestarse con afectación del sistema nervioso central, con en algunos casos aparición de una encefalopatía posterior reversible y en casos más graves incluso coma y muerte. Importante remarcar en este punto que se trata de una enfermedad multisistémica que consiste en una pandisautonomía central y periférica, fundamentalmente por una disfunción parasimpática, y esto, como veremos más adelante, es importante porque, dado que no hay marcadores biológicos que nos digan si estamos ante una crisis aguda o si por el contrario estamos ante síntomas crónicos, identificar estos síntomas de activación compensadora del sistema simpático nos puede servir también para identificar una crisis aguda. Otro de los marcadores de identificación de estas crisis agudas, ahora nos los comentará la doctora Barreda, son la elevación de la PBG en la orina, la hiponatremia o la elevación ligera de las transaminasas. Buenos días a todos. Bueno, continúo con cómo se realizaría el diagnóstico bioquímico de una crisis aguda, en las que encontramos como pruebas de primer nivel las determinaciones de los precursores porfirínicos PBG y ALA. Tenemos disponibles dos tipos de análisis. Un análisis cualitativo en orina, que sería el conocido como test de Hedge, que nos permite constatar un aumento de PBG. Es útil porque es un test rápido, disponible en el laboratorio de urgencias bajo demanda, pero veremos que es útil para diagnosticar una crisis aguda en un paciente nuevo, sin diagnóstico, mejor dicho, conocido de porfiria, pero en otras situaciones puede ser no tanto útil. Por lo cual, cuando se recoge la muestra de orina, es necesario también recoger orina para el análisis cuantitativo de estos precursores porfirínicos en paralelo, que va a ser una determinación que va a tardar más en el laboratorio, pero va a ser necesaria para el diagnóstico certero de una crisis aguda. El tipo de muestra es una orina de emisión espontánea y, según las recomendaciones internacionales, ha quedado obsoleto la recogida de orina de 24 horas y ha sido sustituido por esta orina reciente, en la que también se determina la creatinina, y vamos a obtener los ratios de PBG y ALA respecto a la creatinina. Es importante que esa muestra se recoja y se proteja de la luz por la sensibilidad, y si no se va a llevar al laboratorio, no va a llegar al laboratorio en las próximas horas, es recomendable que se refrigere o se congele. ¿Qué determinaciones vamos a solicitar? Pues principalmente PBG, que va a ser determinante, el ALA y también la creatinina en la orina, y en algunos casos podría ser útil la determinación de
porfirinas totales, sobre todo cuando estamos frente a una coproporfiria hereditaria, una porfiria variegata, en los que la normalización de la ALA-IPVG puede ser muy rápido, a diferencia de lo que ocurre en la porfiria aguda intermitente. No sería útil o no es necesario las determinaciones pues, de coproporfirina, uroporfirina y otro tipo de porfirina. Bien, cuando obtenemos los resultados de los ratios de PVG y de ALA con respecto a creatinina, ¿qué situaciones podemos encontrar? Pues que no tengamos elevado el PVG ni el ALA. Entonces los síntomas actuales de nuestro paciente no se deben a una crisis de porfiria. Lo excluimos. Si tenemos una elevación clara de PVG y de ALA, que puede estar elevada o normal, y cuando digo clara es pues al menos de 4 o 10 veces el límite superior de referencia, pues sí podemos decir que los síntomas actuales son debidos a una crisis de porfiria. Y podemos estar también frente a la situación de que no tengamos una clara elevación de PVG o que sea normal y tengamos una clara elevación del ALA. En ese caso podríamos estar en realidad en una situación, una posible intoxicación por plomo y estaría indicado la determinación del plomo. Si estos valores fueran normales, pues estaríamos ante la posibilidad de una de las porfirias agudas de menor prevalencia, que es el déficit de ALA deshidratasa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con diagnóstico conocido de porfiria y presenta nuevos síntomas? Y queremos saber, ¿es una nueva crisis o no? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que la interpretación es tan sencilla y que un test de Hoest positivo en este paciente no siempre va a ser una crisis en ese momento. ¿Por qué? Porque los niveles de PVG pueden estar elevados en porfiria aguda intermitente durante horas, meses, incluso años después de una crisis. Y porque también puede ser que estemos frente a un paciente que tenga una excreción crónica de ALA y PVG. En estos casos hay que un poco juntar o tener una visión más de contexto clínico, tener una referencia de los valores basales de ese paciente de PVG y ALA, de ahí la importancia del seguimiento anual de estos pacientes, y constatar realmente un claro incremento con respecto a sus valores iniciales. Y, sobre todo, valorar otras posibles patologías si no está tan claro ese aumento de precursores. Y doy paso. Bueno, pues importante también en el diagnóstico de una crisis de porfiria hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Ya ha dicho la doctora Barreda que hay que descartar, por ejemplo, una intoxicación por plomo. También habría que descartar otras enfermedades como una tirosinemia tipo 1 o un Guillain-Barré. Que duda cabe que hay que descartar otras causas de dolor abdominal agudo, pues como una apendicitis, una colecistitis o una peritonitis. En las mujeres hay que descartar procesos ginecológicos y luego pues hay que descartar también una serie de patología gastrointestinal como enfermedad inflamatoria crónica o un colon irritable incluso. En cuanto al tratamiento, pues en primer lugar distinguir entre el tratamiento de las crisis agudas y el tratamiento o prevención de las recurrencias. En cuanto al tratamiento de las crisis agudas, existen tres pilares fundamentales. Por un lado, detener o evitar esos factores desencadenantes. En segundo lugar, el control de los síntomas. Aquí en pantalla tenéis una guía de actuación que está sacada del plan de atención a pacientes con enfermedades raras de la Junta de Andalucía, que nos puede servir de guía cuando nos enfrentamos a una crisis aguda. Y por último, el tratamiento específico, que tenemos dos vías para ello, es la utilización de la glucosa o la utilización de la hemina, que, como sabemos, inhibe directamente a la enzima limitante de la vía, que es la que produce el ácido deltaminoleulínico en el hígado. Y decir sobre este fármaco, sobre la hemina, que preferentemente ha de administrarse por en vía central, porque tiene mucha tendencia a hacer flebitis, y debe administrarse durante 4 días.
En este punto recordar que el uso repetido y mantenido de la emina, todo esto lo vamos a recalcar durante la exposición, tiene efectos deleterios sobre la inflamación y sobre la aparición de crisis cada vez más frecuentes. Y la emina de forma mantenida pues no está exenta de efectos a largo plazo. Por tanto, lo más importante a la hora de iniciar tratamiento de la crisis aguda es la indicación, es decir, saber guardar la calma cuando nos encontramos ante una crisis aguda. La tendencia actual es a indicar el tratamiento ajustándonos a la gravedad de la clínica. Es decir, partiendo de un paciente con dolor abdominal, con orina oscura, con náuseas, con vómitos, es decir, un paciente con una clínica compatible con una crisis aguda, debemos fijarnos en la existencia de unas red flags como son la hipertensión lábil, la taquicardia, la hiponatremia o el aumento de las transaminasas y también en el dolor refractario. Que esto pues no es ni más ni menos que esa activación del sistema adrenérgico de la que hablábamos al principio. Indicaremos pues el tratamiento cuando existan estas red flags o cuando haya ausencia de respuesta al tratamiento inicial, cuando haya progresión de los síntomas o cuando el paciente ya haya necesitado emina para el control de esos mismos síntomas. En relación a la prevención de las recurrencias, la concienciación de la enfermedad por parte del paciente juega un papel muy importante y en muchas ocasiones nuestros pacientes son capaces, a través de la ingesta de carbohidratos, de abortar las crisis tras la aparición de los primeros síntomas que ellos mismos reconocen. Hasta ahora, es decir, hasta la aparición del givosiran, como decía la doctora Guillén, pues se ha estado utilizando la emina para el tratamiento profiláctico de esos pacientes con el fenotipo recurrente grave. Y debemos saber que el uso continuado de esa emina pues puede inducir la inflamación hepática que ayuda a perpetuar la crisis a largo plazo. De manera que es muy importante, como decíamos, la indicación, porque si se trata a pacientes con un fenotipo excretor con síntomas crónicos, pues quizá podemos hacer que ese paciente pase a ser considerado un paciente con un fenotipo recurrente y grave. No voy a hablar mucho del givosiran porque se hablará después, pero es un fármaco de nueva incorporación que ha permitido disminuir el número de crisis en los pacientes con crisis recurrentes. Y bueno, como última plan, pues está el trasplante que se utiliza pues para pacientes ya muy graves. También, como veremos más adelante, los pacientes con porfiria presentan una mayor incidencia de hipertensión, de enfermedad renal crónica, de dolor crónico, de depresión, trastornos neurológicos, cirrosis, hepatopatía y cáncer, con una importante afectación de su calidad de vida. En cuanto a la interrelación entre la hipertensión arterial, que podemos encontrar según las series una incidencia entre el 25 y el 75%, y de la enfermedad renal crónica, que la encontramos hasta en un 50% de los pacientes con crisis recurrentes, parece que puede haber un efecto temporal. No está aclarado si hay un aumento de la morbilidad cardiovascular. Parece que se relaciona con el número de ataques, con el uso de la hematina y con la excreción crónica del ALA en la orina. ¿Podría haber algún marcador genético que identificase a estos pacientes que pueden tener más tendencia a desarrollar hipertensión y enfermedad renal crónica? La hematina, como decimos, aumenta hasta en 4 veces la prevalencia de la enfermedad renal en los pacientes crónicos. Y por último, pues el hepatocarcinoma, que se ha observado en hasta el 1,5% de los pacientes con porfirias agudas hepáticas. Hay además un mayor riesgo de hepatopatía crónica y de cirrosis, y el hepatocarcinoma típicamente puede aparecer en ausencia de cirrosis. Parece que puede haber un efecto carcinogénico del ALA y, bueno, pues es independiente de los ataques. Por tanto, debemos someter a pruebas de detección de hepatocarcinoma a todos los pacientes a partir de los 50 años. Buenos días a todos. Bueno, una vez identificada hecha la preselección de clínica, si se trata de un caso de PAI, de porfiria aguda intermitente, un caso familiar, pues haríamos un despistaje rápido
primero de la alteración más prevalente, y en segundo lugar, pues si no, haríamos un estudio en Sanger del todo el gen del HMPB. En caso de que se trate de otro tipo de porfiria, lo que haríamos sería un estudio de secuenciación masiva de los genes que están relacionados con cualquiera de las porfirias agudas que se han identificado en esta charla. Bueno, fundamentalmente decir que los estudios de secuenciación masiva, sí, los estudios de secuenciación masiva tienen una problemática, que es que a veces hay variantes que no sabemos muy bien si se relacionan o no con la patología. Entonces eso hay que tenerlo muy claro y, por tanto, la caracterización clínica y bioquímica previa son fundamentales para luego dar sentido al resultado que podemos obtener del laboratorio. Por tanto, esto lo tenemos que tener muy claro, de manera que si pensamos en porfiria, lo primero no es la prueba genética, lo primero es la caracterización bioquímica y clínica, como hemos visto previamente. Y lo que sí es importantísimo es que a partir de que tengamos la variante genética patogénica o probablemente patogénica identificada, sí que podremos identificar otros miembros de la familia que pudieran estar afectados y hacer pues educación sanitaria. Bueno, como os decía, hasta ahora digamos que la concepción de las porfirias agudas, y de ahí su nombre, era que eran episodios agudos autolimitados que sí que pueden amenazar la vida, que provocan una alta mortalidad, pero que más allá de eso no nos teníamos que preocupar de otra cosa. Hemos visto complicaciones a largo plazo, que nos lo ha contado la doctora Hernández, y esto pues nos llevó a pensar que, que si realmente nuestro foco lo poníamos siempre en ese porcentaje bajo del 5% de crisis recurrente, ¿qué pasaba con esos otros pacientes que tenían crisis esporádicas o crisis que podían ser o no crisis, es decir, enfermos latentes, y en cuanto a su impacto crónico, ¿no? Y de ahí salió pues un estudio muy interesante que dio pie a un cambio de paradigma a nivel internacional sobre este tipo de enfermedad. Una publicación modesta, pero que sí que cambió un poco el rumbo y la visión de la situación. Lo que esto dio también pie es que hay un estudio internacional de enfermedades, de ver esos pacientes con crisis recurrente, qué impacto tenían de sintomatología crónica, y lo que se vio es que fundamentalmente el 65% de los pacientes manifestaban sintomatología crónica. Esta se relacionaba fundamentalmente en el área del dolor abdominal, de espalda, muscular, dolor, cefalea, etcétera, alteraciones del sueño, que son muy frecuentes las alteraciones del sueño en los enfermos de porfiria, gastrointestinales y otras. No vamos a ir detallándolas, pero en nuestra población de crisis SA son los que tienen crisis esporádica y L, la latente, vimos que también, con una diferente gradación, observábamos sintomatología crónica, siendo la primera pues también el dolor abdominal crónico, la fatiga, las mialgias, el insomnio, las parestesias, etcétera, etcétera. De las complicaciones crónicas a largo plazo, lo que observamos es que fundamentalmente, y aquí lo veis, en el rojo siguen siendo las esporádicas, casi un 30% tienen enfermedad renal crónica. Y eso es importante porque el seguimiento, digamos, nefrológico va a ser también crítico, aunque la capacidad de terminar en una situación en la que precisen pues diálisis o trasplante, la verdad es que está más limitada. Pero lo que sí hemos observado es que esta tendencia a tener afectación renal va en relación a la aparición de crisis, por lo menos en nuestro análisis, ¿no? Y, por tanto, pues la calidad de vida relacionada con la salud se impacta muchísimo en cuanto a las 5 dimensiones actualmente incluidas en la escala, que también se ve pues a nivel de los esporádicos y menos, lógicamente, en los latentes. Aquí tampoco vamos a profundizar, pero existe una comparativa entre esporádicos latentes y la población normalizada española, ¿no? Y se ve también que existen en muchas dimensiones una clara afectación de la calidad de vida.
Como digo, todo esto da lugar a ese cambio de paradigma, es decir, las porfirias agudas no son solo agudas, son también enfermedades crónicas y multisistémicas que requieren una atención y un seguimiento, pero también en la idea de no intervenir excesivamente si no lo necesita, pero sí tener un ojo anticipando posibles complicaciones, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma lo que hace es que efectivamente nos tengamos que organizar para que una vez que identificamos la alteración y la crisis aguda y seguimos haciendo pues el depistaje familiar, etcétera, ya tengamos un plan de seguimiento organizado en el que intervienen pues todos los servicios que hemos ido comentando. Y pasamos ahora a revisar estas novedades terapéuticas en cuanto a la posible intervención en aquellos pacientes con crisis recurrentes. Como ha adelantado la doctora Hernández, disponemos de una nueva terapia para la profilaxis de las crisis agudas en pacientes recurrentes. Y es el Givosiran, que se ha comercializado con el nombre de Givlari. El Givosiran es un ARN de interferencia que es complementario a la secuencia de mensajero, del ARN mensajero del enzima ALAS1. ALAS1 es el primer enzima de la biosíntesis de las porfirinas y el grupo hemo, y es el enzima limitante y regulador de la vía. De tal manera que este fármaco, este ARN de interferencia, reconoce el ARN mensajero, facilita o induce su destrucción de manera que se reduce la expresión de la vía y se previene de la sobrecarga o sobreactivación de la vía y, por lo tanto, del acúmulo de los precursores porfirínicos PBG y ALA, que son los que van a dar la problemática y van a inducir la crisis en el paciente. Durante el ensayo clínico de fase 3 del fármaco de Givosiran, que se conocía como Envision, se demostró que en los pacientes, frente a placebo, en los pacientes que estaban tratados, había una reducción de la tasa anual de crisis agudas de un 74% y una menor necesidad de acudir a urgencias, de hospitalización y del uso de la imina. Cuando se extendió a todos los pacientes el tratamiento, pues se vio que esa reducción en la tasa anual de crisis aumentó hasta cerca del 90%. También se constató una disminución con el tratamiento de Givosiran de los precursores PBG y ALA en orina. De tal manera que en el 2021 fue aprobada su comercialización en España, y las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento pues son las siguientes. Está indicado para pacientes adultos mayores de 12 años con una sintomatología de crisis recurrente, de tal manera que lo determinan como pacientes que tengan más de 2 crisis en los últimos 6 meses o que tengan unos niveles de precursores PBG y ALA elevados por encima de 4 veces el límite superior de referencia con una sintomatología crónica. Actualmente la administración de Givlari, es decir, de Givosiran, se lleva a cabo en la unidad de porfirias, en la consulta de genética médica, y hay una consulta mensual dedicada a los pacientes en tratamiento. El modo de administración es mediante una inyección subcutánea que se prepara y se dispensa en el servicio de farmacia hospitalaria, puesto que va a la dosis ajustada con el peso del paciente, y desde la unidad pues se lleva a cabo también la farmacovigilancia del tratamiento. Bueno, estamos terminando ya, este es el último cambio, pero bueno, después ya podremos conversar y si tenéis alguna pregunta. Fundamentalmente lo que aquí queremos deciros ahora es que en relación a todo lo que hemos planteado está organizada pues esta unidad funcional de porfirias, que se concreta en una consulta semanal que la llevamos entre medicina interna y genética médica, y que son los martes, ya veréis ahora cómo podéis acceder a ella, y donde pues bueno, hacemos confirmación diagnóstica con la ayuda de todos los servicios clínicos que hemos manifestado previamente, el seguimiento, hacemos pues la coordinación también de la atención que precisa de manera en ese programa presintomático o sintomático de seguimiento, y también está muy ligada a la investigación, de manera que la mayoría de pacientes, bueno, todos los pacientes, se les ofrece la posibilidad de conservar sus muestras en biobanco para posteriores
anteriores estudios y también de participar en los ensayos clínicos como el de Givosiran, aquellos que estaban indicados en su momento, que ya se hizo en la unidad, o en otros proyectos internacionales de calidad de vida, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una aproximación completa e integral hacia lo que serían las porfirias, que hoy nos hemos referido concretamente a la aguda intermitente por su prevalencia y su importancia. Ahora mismo están en fase de, hemos tenido problemas de cómo se hace, que si se manda a interna, que si se manda a genética médica, depende cada uno lo que sepa, pero lo que vamos a hacer es que haya una carpeta, que lo están haciendo, una carpeta que estará incluida en genética médica para la unidad multidisciplinar de porfirias, y ahí tanto medicina interna como o sea, todo el grupo estaremos conscientes de las consultas que vayan sucediendo. Esto nos han dicho que estará en estos días siguientes preparado para que no hayan tampoco ningún tipo de problema a la hora de la derivación que consideréis oportuna. También deciros que en la unidad tenemos un busca que mañana está abierto y que también en consultas de ingresados pues se puede activar el busca para su conocimiento, ¿no? Y bueno, aquí os dejamos algunas de las páginas web que son más interesantes a la hora de buscar fármacos que puedan estar influyendo en la precipitación o no de crisis, en abordar y revisar cómo serían los pasos diagnósticos, etcétera, etcétera, y que os dejamos además de la Asociación Española de Porfiria. Y para terminar, y en tiempo, un poco unos puntos generales de pensar que dentro de las porfirias, si estamos ante una posible porfiria aguda, obviamente en cualquier lugar la aguda intermitente va a ser la que posiblemente tenga más la que tenga más opciones de ser el diagnóstico, pero que francamente aquí en la región va a ser 3 veces más frecuente que en cualquier otro sitio. Que en el diagnóstico de la crisis, a pesar de tener el test de GES, lo tengamos accesible, además de eso tenemos que cuantificar PBG y ALA, y que en un paciente conocido de porfiria el test de GES no nos asegura que esté ante una crisis aguda, y el quedarnos ahí puede hacernos que retrasemos un diagnóstico de otra patología aguda que puede tener como en otra cualquier persona de la población general. Que el estudio genético nos va a confirmar molecularmente la enfermedad, pero que el estudio genético no lo vamos a tener de urgencia, como tenemos que disponer del estudio lógicamente bioquímico, que va a ser el que nos va a marcar la posibilidad de una crisis y por tanto el planteamiento de tratamientos, etcétera, sino que lo haremos después y nos ayudará a entender la enfermedad y a poder diagnosticar otros familiares en riesgo, ¿no? Que la prevención primaria es importante, que nuestra población, desde que estamos empezando a trabajar, es quizá la población con menos crisis recurrentes que existe en la literatura, que el hecho de poder hablarles y decir las cosas que tienen que evitar o no. Por cierto, ahora la moda del ayuno intermitente está haciendo que muchas mujeres que teóricamente quizás no se iban a manifestar su enfermedad se esté manifestando. Entonces es una cosa importante a tener en cuenta y por tanto educar en esas consideraciones. La posibilidad, por ejemplo, no hemos profundizado porque no hay tiempo, pero la posibilidad de anticonceptivos, pues están contraindicados, los anticonceptivos orales en las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, el acompañamiento en distintas etapas vitales de las mujeres con una alteración genética asociada a porfiria es también súper importante, incluida lo que supone pues el embarazo, el parto, etcétera, etcétera, como hemos visto. La atención a fármacos de uso común, como el nolotil, que puede desencadenar las crisis. El tratamiento de las crisis agudas no es pensar en la crisis aguda y poner y pedir la hematina y empezar a meterla, vamos por pasos, porque la hematina hemos visto esa capacidad inflamatoria crónica, entonces es un fármaco eficaz para yugular la crisis, pero tenemos que usarlo siempre cuando está indicado. Que hay una nueva terapia profiláctica de crisis recurrentes que está disminuyendo las crisis en un 90% y está cambiando la vida. O sea, los pacientes dicen, me ha cambiado la vida, y es verdad. Este caso clínico que pusimos al principio era una mujer que no salía del hospital en los últimos años. Es una de las 4 personas que llevan Givosiran en la región y desde entonces no ha pisado un ingreso hospitalario. Entonces, eso ha vuelto a trabajar y ha vuelto a sonreír, la verdad que eso es algo también importante. Seguimiento y atención de la sintomatología crónica avanzada, y solamente comentaros pues eso, el trabajo conjunto que llevamos un montón de gente, un poco para eso, para mejorar la calidad de los pacientes y también pues hacer el que
nuestra área tenga una acción coordinada en relación a la porfiria. Muchas gracias. Cualquier pregunta, estamos a disposición todos.